Buenas, les saluda la ingeniera Rosana Auto y el día de hoy vamos a continuar con la unidad número 6 de cojinete de rodadura de la cátedra de elementos de máquinas de Fiuna. Nos quedamos en esta parte, ¿verdad? Donde dijimos que podíamos optar para la capacidad dinámica equivalente o carga equivalente por esta fórmula, por esta de acá de la izquierda y por esta de acá, ¿verdad? Tal que esta relación se cumpla, ¿verdad? Una de las dos nomás puede cumplir, ¿verdad? O es este o es este. Y el valor de Q dijimos que podemos quitar la tabla 12.2 queda acá, donde con la relación Fz sobre Fs, eh, yo de acuerdo a la relación quito la Q en esta tabla, ¿ok? Bueno, ¿por qué yo puse Fe' y no Fe? Porque hay ocasiones en las que, por ejemplo, si hay un choque o vibración, la carga equivalente debe ser modificada, o sea, debe multiplicarle por un coeficiente de servicio que es NSF. Entonces, si no ocurre nada en particular, la NSF es 1. ¿Ok? Entonces, les coloqué de esta manera para que recuerden que esto en realidad es Fe', pero al multiplicar por el factor de corrección recién es Fe, ya sea que NSF sea uno o otro. ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos máquinas giratorias sin impacto, motores eléctricos, compresores rotatorios, etcétera, nuestra NSF vale entre 1,1 y 1,5. Si tenemos máquina alternativa tiene este rango y si tenemos máquinas con impacto pronunciados, trituradoras, etcétera, ahí el coeficiente de servicio va subiendo su valor, ¿verdad? En caso que no nos diga nada, nosotros podemos optar por estos factores más bajos, ¿verdad? 1, 1,1, a no ser que diga que no hay ningún tipo de corrección, entonces ahí podemos tomar uno, ¿verdad? Bueno, luego, basados en esa capacidad de carga dinámica equivalente, para poder tener un cojinete nosotros necesitamos una carga dinámica básica. La carga dinámica básica se representa por Fr y es la dada para una vida de 1 millón de revoluciones, es decir, cuando V vale 1 millón de revoluciones, la fuerza dinámica es Fr. ¿Está bien? Entonces, de la ecuación que habíamos visto hace rato al principio, que era la 12.1, que vimos en el anterior video, yo también puedo relacionar estas fuerzas, Fr con Fe, que es la equivalente, ¿verdad? Donde yo sé que para Fe tengo la duración con un 90% de probabilidad de supervivencia y con Fr tengo una duración de 1 millón de revoluciones. ¿Sí? Bueno, por ende se quita de esta manera Fr, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer entonces es Fe, calcular Fe y de ahí quito Fr. Bueno, ¿para qué quito Fr? Para justamente poder quitar el rodamiento, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra esa capacidad de carga dinámica básica? Acá en esta columna. Si yo hablo de serie de 200 de bolas, acá está. Ya sea en kilogramos libras, serie 300 se encuentra acá y rodillo se encuentra acá, ¿verdad? En kilogramos o libras. Bueno, entonces el punto es, ¿cómo yo voy a elegir un cojinete? Y vamos a ir haciendo una serie de pasos. La primera cosa que hay que tener en cuenta son los datos, ¿verdad? ¿Qué es lo que me va a dar normalmente un ejercicio? Lo que te da son las cargas, ¿verdad? Aplicadas al cojinete, que son Fx y Fz. Acá. También te puede dar CR o puede no darte, ¿verdad? Si no te da, CR era el coeficiente o sea, sí, el coeficiente de rodadura, donde dependía de cuál de los aros estabas girando. Lo que ocurre normalmente es que es el interior, ¿verdad? Entonces cuando el interior valía 1 y dijimos que si era el exterior valía 1,1. Y bueno, entonces eso, o sea, ustedes pueden fijarse si les da o no de datos y si no les da pueden optar por eh, aro interior giratorio. Bueno, luego tenemos la CT que podría o podría no dar también. Acá es donde nosotros entramos a la parte supositoria, ¿verdad? Que si no te da el valor de CT, pero hay una carga de empuje axial que es Fz, ¿verdad?
Si existe esa carga, yo puedo tomar una CT supuesta al inicio e ir iterando hasta que llegue al rodamiento que es el correcto de utilizar, ¿verdad? Y eso es justamente lo que nosotros hacemos en la cátedra. Además de eso, también te pregunta, o sea, te pide un tipo de rodamiento o puede no pedirte y vos elegís cuál de los tipos de rodamiento usar. ¿A qué me refiero a tipo de rodamiento? Ya sea de bolas o de rodillos. Y el servicio se refiere también a si es serie 200, 300, 400. A eso se refiere porque son servicios ligero, medio y pesado. Bueno, entonces el primer paso es calcular la carga dinámica equivalente, ¿verdad? Con esta fórmula y luego, si hay un coeficiente de servicio, no multiplicar por el coeficiente de servicio. Aquí es el paso 2, ¿verdad? El paso 3 es con esa FE calcular la FR, que es la carga dinámica básica. Nos vamos en la tabla 12.3 para que con esa FR calculada vamos y vemos qué rodamiento yo necesito. Como ejemplo, supongan que calculando todo, o sea, yendo a estos tres primeros pasos, le salió una FR de 2312,5. Entonces con esa FR yo voy a la tabla, me está pidiendo un cojinete de bolas con servicio ligero. Entonces, tengo servicio ligero, FR tanto. Ahí no modifiqué, es 2312,5, ¿sí? Bueno, me voy a esta tabla. ¿Qué es lo que debo buscar? Servicio ligero primero. Servicio ligero es una serie de 200. Busco una FR de 2003 12,5 libras. Está más o menos por acá, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo estar interpolando porque estos rodamientos ya vienen normalizados. Entonces, en ese caso lo que hago es, así sería la forma de pensar. Yo debo soportar una carga dinámica básica de 2312,5 libras. Yo no puedo optar por un cojinete que soporte menos que eso, ¿está bien? Debo optar por un cojinete que soporte eso o más, para que esté preparado para soportar eso o más. Por ende, siempre cuando nosotros hablamos de redondear acá en esta parte o elegir algún cojinete normalizado, optamos por elegir el que soporte más. En este caso es 2420. ¿Podemos elegir también el menor? Sí. Pero ¿qué va a pasar? La vida útil de ese cojinete se va a reducir. Entonces, por eso optamos por el de 2420, ¿verdad? Ahora, tengo esto, localicé. ¿Cómo yo sé el tipo de serie del cojinete? Vengo acá y veo número de rodamiento 05. Recuerden, la primera columna es la que deben ir. Entonces, si es serie 200 y la fila es 05, este es un cojinete de bolas, porque tanto este bloque acá como este bloque acá son de cojinete de bola y solamente esta columna es de rodillos. Entonces, cojinete de bola serie número 205, ¿sí? Serie 200, fila 5. 205 con FR 2420, porque eso es lo que está preparado para recibir o soportar. Y aparte, FS, puedo también tener ya acá que, fíjense que en esta columna está 1560 libras. ¿Está bien? Entonces, añadiendo un poco, eh, sería de la tabla 12.5 tengo FR y FS, me voy a la tabla 12.2 para verificar cuál, porque recuerden que yo elegí una de estas dos fórmulas, ¿verdad? Este tiene que ser más, o sea, mayor acá. Está incorrecto esto. Bueno, entonces me voy a la tabla 12.2 y con eso como ya tengo FS, puedo tener ya la división entre FZ y FS. Busco acá, localizo y quito una Q. Comparo esta relación o esta relación de acuerdo a la fórmula que yo elegí y tengo dos opciones. ¿Qué pasa? O sea, dos caminos. ¿Qué pasa si verifica para la ecuación?
la relación acá. Si es que verifica, pero la CT, perdón, que es esta, por ejemplo, si yo opté por esta de acá, si la CT fue supuesta, entonces con la tabla 12.2, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo tengo esta relación, por ejemplo, quito la Q que es 0.28 y con eso voy a tener la nueva CT para mi siguiente iteración. Entonces, tengo la nueva CT, vuelvo a este punto 1, vuelvo a calcular una nueva F', una nueva F, una nueva FR, me voy de vuelta a la tabla y vuelvo a ver qué cojinete me sale. Y bueno, ese es un paso, si verifica. Si no verifica, ¿qué es lo que debo hacer? Si opté por esta fórmula, entonces la fórmula correcta es esta. Y ahí vuelvo a hacer los pasos. ¿Está bien? ¿Cuándo termina? En el caso del 6.1, que es cuando yo iba iterando, entonces la siguiente vuelta, si me vuelve a salir un cojinete de bola serie 205, entonces ahí ya termina el ejercicio porque dos veces vos al ir iterando te salió dos veces el mismo cojinete. Entonces significa que es ese. Y si es el caso 2 donde solamente es este, como acá no hay ningún supuesto, entonces directamente la primera vez que te sale es el rodamiento, ¿verdad? Después tenemos otro concepto que es el de probabilidad de supervivencia, donde ¿qué ocurre cuando yo tengo un cojinete que no tiene, o sea, un rodamiento que no tiene una probabilidad de supervivencia del 90%? Por ejemplo, inicialmente tenía una duración tanto, ¿verdad? Con una supervivencia del 90%, que es P10, acá se representa, pero es lo mismo que poner 0,9. Tenemos esta duración B10, ¿verdad? Que dijimos que era cuando había 90% de probabilidad de supervivencia. Entonces yo con eso puedo quitar esta otra P, ¿verdad? Está acá, ya que esto tenía inicialmente en el ejercicio. Y acá este valor de B es el de Harris, ¿verdad? El que Harris recomienda, que yo le dije al principio en el otro video. Esta B nomás es la que nos interesaría a nosotros porque esta sería la fórmula que utilicemos en la parte de probabilidades. Y en cuanto al dimensionamiento de los rodamientos, lo que les dije, ¿no? Serie 200 es ligera, 300 es media y 400 es pesada. Acá tenemos los diferentes tipos de rodamiento y cómo se ven, ¿verdad? Acá en este caso lo que vemos de esta lista es la serie ligera y media. Ven como acá la parte eh, de la pista es la que está variando. Y bueno, en cuanto a las dimensiones, tenemos la tabla 12.4, ¿verdad? Que dependiendo del número de cojinetes yo puedo tener el agujero, el diámetro externo y la anchura de los aros dependiendo del tipo de serie, ¿ven? Y el radio de acuerdo también al máximo valor de R, acá también, ¿ven? Y bueno, después hay un caso extra particular, pero el concepto es el mismo, que es cuando tengo cargas variables y o sea, se utiliza cuando una carga sobre el cojinete varía. Se acostumbra a utilizar la carga media cúbica, ¿verdad? Como una carga equivalente. Y está dada por esta fórmula, donde yo tengo por periodos. En un periodo dado, el cojinete soporta tantas cargas y gira tanto en ese tiempo, ¿verdad? Tiempo uno, por decirlo así. Después en el tiempo 2 ocurre otra cosa, soporta otras cargas, ya sean otras cargas radiales o axiales, otra velocidad y así, ¿verdad? De acuerdo a cuántos periodos va teniendo, va variando. Y bueno, entonces en ese caso se analiza todo como una carga media cúbica y esta sería la fórmula a utilizar. Y ahí sería esa nada más, ¿verdad? Utilizamos esta fórmula directo, vamos colocando todo y se selecciona un cojinete de acuerdo a esa carga media cúbica, porque nosotros tomamos esta como la equivalente, ¿sí? Y recordando nuevamente la fórmula de B, que era la hora por 60 por la velocidad en RPM por 10 a la menos 6. Y ahí vamos a tener millones de revoluciones. ¿Está bien? Bueno, esos serían los conceptos más importantes a tener en cuenta en los ejercicios, ¿verdad?
Espero que se haya entendido y vemos en los